Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre de Holocausto. El término holocausto proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta palabra era ya en ocasiones utilizada para describir la muerte de un gran grupo de personas, pero desde 1945 se ha convertido en sinónimo del asesinato de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos también utilizan el término Shoah, que en hebreo significa catástrofe. El Holocausto comenzó en Alemania después de que Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Casi de inmediato, el régimen alemán nazi excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural alemana. El antisemitismo, el odio y los prejuicios contra los judíos fueron principios básicos de la ideología nazi. Estos prejuicios también se habían difundido por toda Europa. El Holocausto fue la culminación de una despiadada política de Estado antisemita iniciada poco después de que Adolfo Hitler se convirtiera en el canciller de Alemania en 1933. Entre 1941 y 1945, los jerarcas nazis organizaron el traslado y el asesinato de 6 millones de judíos en campos de exterminio, como parte de un proyecto que pretendía erradicarlos de Alemania y de todos los territorios sometidos al Tercer Reich. La expresión Holocausto se adoptó pocos años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de que los nazis calcinaban los cuerpos de las víctimas en hogueras, al principio, y luego en crematorios industriales, que funcionaban a pleno rendimiento al final de la guerra. A medida que avanzaba la guerra, la cuestión judía, como lo llamaban los nazis, se convirtió en un verdadero problema para el régimen, y para resolverlo, se decidió llevar a cabo la deportación en ferrocarril de millones de judíos, desde los guetos a los campos de trabajo forzados, a campos de exterminio como Auschwitz, donde si sobrevivían a un viaje inhumano, eran aniquilados con gas venenoso y sus cadáveres incinerados en hornos crematorios industriales en el mismo complejo. 6 millones de judíos murieron en Auschwitz, tal vez el más famoso de todos los campos de exterminio, y que constituía un verdadero complejo de la muerte, formado por decenas de campos de concentración y exterminio, donde fueron enviados 1.300.000 prisioneros, de los cuales murieron 1.100.000, es decir, el 90% judíos. El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional en Memoria del Holocausto. La fecha marca la liberación de Auschwitz-Birkenau y su objetivo es honrar a las víctimas del nazismo. La misma resolución apoya el desarrollo de programas educativos para recordar el Holocausto y prevenir futuros genocidios. Muchos son los registros, testimonios y documentos que dan fe del horror que vivieron los más de 6 millones de judíos asesinados en los campos de exterminio nazis. Muchas de estas trágicas narraciones trascendieron al cine y a la literatura con la intención de recordar a las víctimas y así mantener viva su memoria y la de los sobrevivientes. Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue el diario de Ana Frank, una niña de 13 años que narró los acontecimientos del día a día en un país en guerra. El diario de Ana Frank se convirtió en uno de los legados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt am Main, Alemania. Sus padres fueron Otto y Edith Frank. Durante los primeros 5 años de su vida, Ana vivió con sus padres y Margot, su hermana mayor, en un departamento a las afueras de Frankfurt. Después de que los nazis subieron al poder en el año de 1933, Otto Frank huyó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde tenía contactos comerciales. El resto de la familia Frank no tardó en seguirlo, siendo Ana la última en llegar en febrero de 1934. Ana y su familia decidieron ocultarse en los primeros 15 días de julio de 1942 en un departamento que se encontraba detrás de las oficinas comerciales donde Otto Frank había trabajado como director de una empresa.
En su diario, Ana se refiere al escondite como el anexo secreto, donde los amigos de Otto les llevaban comida y ropa de contrabando, arriesgando sus propias vidas. En el tiempo en que estuvieron ocultos, Ana llevó un diario donde escribió acerca de sus temores, sus esperanzas y experiencias. El 4 de agosto de 1944, el Escuadrón de Protección y la policía alemana descubrieron el escondite y los enviaron al campo de tránsito de Westerbork el 8 de agosto. Un mes después, el 3 de septiembre de 1944, las autoridades enviaron por tren a los Frank y este fue el último transporte de Westerbork a Auschwitz. A principios de noviembre de 1944, Ana y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Poco antes de que las tropas británicas liberaran Bergen-Belsen, Ana murió a la edad de 15 años de tifo. Solo Otto, el padre de Ana, sobrevivió a la guerra. Las fuerzas soviéticas lo liberaron de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Posteriormente, a Otto le entregaron los escritos de Ana que había conservado Mette Hayes, una de las ciudadanas holandesas que ayudaron a ocultar a la familia Frank. El diario de Ana Frank es el primero y a veces el único contacto que muchas personas tienen con la historia del Holocausto. El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. La Asamblea General de la ONU decretó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y sobre este día y su significado hablaremos en esta edición de Ampliamente con el señor Néstor Garrido, quien nos acompañará a intentar explicar lo que significa esta fecha para la comunidad judía y para el mundo. Hacemos una pausa y al regreso la entrevista en Ampliamente.